Uno de los grandes problemas que tenemos para instaurar teorías acerca de los niños es que creemos que son como nosotros, pero más pequeños. Ese es el mayor problema que poseemos. Los niños no funcionan de esa manera. Es decir, lo que hacemos para estudiar a los niños es asumir que ellos tienen, por ejemplo, un coeficiente de conducta similar al nuestro, pero más bajo, de interés parecido al nuestro, pero más bajo, de inteligencia parecido al nuestro, pero más bajo, de relacionamiento parecido al nuestro, pero más bajo. Es decir, encajonamos a un niño en lo que es el ser humano normal, frecuente, cotidiano, y lo que hacemos es darle una minimización de sus propias cualidades, condiciones y preceptos, y desde ahí lo educamos. Es decir, nosotros educamos a los niños como si nos educáramos a nosotros siendo pequeños, pero bajo parámetros de lo que son los mayores y los grandes. Y ese es un error que es insalvable y a través del cual pues hemos convertido la educación en algo muy complicado. Para darles un ejemplo de esto que acabo de decirles, es la misma condición de lo que proponemos cuando planteamos de lo que es Dios. A Dios no lo planteamos como Dios, no, lo planteamos con nuestras propias características, condiciones y circunstancias. A tal punto que no hacemos a Dios, no somos una imagen de Dios, sino que Dios es una imagen de nuestro propio pensar y de nuestra propia conducta. Es al revés. Dios es el desarrollo de nuestra propia conducta. No somos el desarrollo de la conducta de Dios, o de la naturaleza de Dios, es al revés. Nuestras propias proyecciones las colocamos a un ente al cual se puede adorar con un sentimiento que es más puro que el nuestro, que posee una inteligencia que es más pura que la nuestra, y adaptamos a Dios todas esas condiciones que nosotros no poseemos, pero que presuponemos que son las mejores. Así hacemos con los niños, pero al revés. Presuponemos que los niños son como nosotros. Simplemente acercamos a ellos una serie de conductas que no son tan estables como las nuestras, que están en creación, y asumimos que esas personas, bajo los mecanismos pedagógicos que tenemos, podemos acercarnos a ellos como si nos acercáramos a nosotros bajo nuestra propia creatividad, nuestra propia condición psicológica. Los niños realmente en muy poco se parecen a nosotros, en muy poco. Y asumir que la educación debe plantearse desde lo que es la perspectiva del adulto es un error que es muy serio, es un error que es muy complejo. Por ejemplo, un niño, un adulto, puede tener una falta emocional y no echar de menos a alguien que quiera mucho. Tiene mecanismos para poder paliar su dolor, tiene formas de hacer un duelo claro cuando se aleja de algo que quiere mucho. A un niño se lo saca a los 3, 4 años, a un kindergarten, a una escuela de párvulos. ¿Párvulos se llama acá? Párvulos. Y la crisis que tiene un niño es brutal, es total. Porque no tiene los mecanismos, no tiene el manejo del conflicto, no tiene el manejo del dolor, no tiene el manejo del duelo que posee un adulto. Entonces, un día, sin saber cómo, lo dejamos en un colegio. Y ese día no aparece ni el papá ni la mamá. Hay otros 10, 15, 20 muchachos y un profesor que tampoco conoce. Y lo internamos en otro mundo, es como yo al otro planeta. Nosotros presuponemos que el niño dirá, se acostumbra, no hay problema. Y vamos creando una serie de traumas, una serie de inconsistencias psicológicas y de falta de explicación que el niño no tuvo respecto al entorno en que se está desarrollando. Y así como este ejemplo simple en asumir que un niño fácilmente puede manejar ese problema, que es 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y después ya se acostumbra al colegio, sin embargo los traumas que se han planteado son inmensos, la inseguridad que se ha generado es inmensa. Esa falsa creencia de que él puede manejarlo como lo puede manejar un adulto es errónea, porque los niños no son como los adultos pero pequeños, no son pequeños adultos, los niños son niños. La mayoría de los planteamientos educativos se basan para educar a adultos. A los niños pequeños les estamos imprimiendo una serie de lecciones, una forma pedagógica, una forma de enseñanza que se basa en la memoria, como necesitan los adultos, que se basa en la competencia, como necesitan los adultos. Es una forma de expresión pedagógica que tiene como sustento los elementos de los cuales los adultos
se sostienen a su vez para poder aprender, para poder mejorar, para poder educar y para poder funcionar en el mundo. Y los niños no tienen estas cualidades. Es cierto que encontrar cualidades arquetípicas a través de las cuales pudiéramos educar a los niños implicaría transformar el mundo. Tocaría transformar a los profesores, tocaría transformar a los propios padres, tocaría transformar al propio entorno donde se desarrollan los mismos niños. Y eso es una tarea que está mucho más allá de las probabilidades de lo que el Vedanta plantea. El Vedanta no plantea a la fuerza crear un mecanismo pedagógico a través del cual formemos educativamente a los niños de una manera categórica, clara, consistente, organizada. El sistema Vedanta es un sistema metafísico. La gran ventaja del sistema Vedanta es que muchas de sus acepciones son profundamente universales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la naturaleza de la mente. El análisis de la naturaleza de la mente, la expresión, el fundamento propio de la misma cognición a través del proceso mental, deviene de sistemas que han sido analizados durante decenas de miles de años. Las propuestas cognitivas, las propuestas psicológicas que acontecen en Occidente son muy pequeñas, son de años recién, nomás de pocos años. No han profundizado en la esencia de lo que es la cognición y van fundamentalmente a trabajar sobre la naturaleza del comportamiento del ser humano. Estas estructuras orientales de las que les hablo, no las occidentales, son estructuras muy hechas, muy antiguas, a veces terriblemente complejas, pero que tienen una ventaja inmensa y es la simplicidad y la universalidad. Es decir, cuando estudiamos al ser humano desde estructuras que son universales, nos es más fácil sacar conclusiones que sean universales de estos propios procesos. Es decir, si analizamos la mente desde teorías universales, vamos a encontrar que cuando intentamos organizar sus procesos, muchas más personas van a encontrarse dentro de la probabilidad de la mayoría de aquellas consecuencias, de aquellos resúmenes y de aquellas condiciones que son propias de estas estructuras universales. Por esa razón, el Vedanta puede dar luz sobre algunos tópicos pedagógicos, porque posee estructuras que son profundamente universales, especialmente en el análisis de la mente. Jóvenes, educar realmente es educar la mente.